Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de FAS CPA and Consultants. Estamos con nuestro CPA, Fulton Abraham Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre la guía integral para la presentación de impuestos en la industria de cannabis en los Estados Unidos. La industria de cannabis en los Estados Unidos enfrenta un entorno regulatorio y fiscal complejo. En esta guía te proporcionaremos toda la información necesaria para comprender las obligaciones fiscales, fechas importantes, sanciones por incumplimiento y cómo una correcta planificación fiscal puede beneficiar tu negocio. Además, rescataremos las ventajas de trabajar con un CPA y los beneficios de subcontratación contable. Empecemos. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales en la industria de cannabis? En general, hay obligaciones federales y obligaciones estatales. En el caso de las obligaciones federales, como todo otro negocio, la industria de cannabis o los negocios que están en cannabis deben enviar un reporte de impuestos anualmente al IRS. La fecha límite para ese reporte, dependiendo del tipo de compañía, es marzo 15 para compañías LLC con 2 miembros o más y corporaciones S, tipo S, también es en marzo 15. Para corporaciones tipo C, las corporaciones regulares e individuos, la fecha máxima para reportar al IRS es abril 15. Esto es a nivel federal. A nivel del estado, excepto por estados como Delaware o Wyoming, los estados también requieren que un reporte de impuestos sea enviado desde la compañía que hace cannabis, que vende productos de cannabis o que produce cannabis, que se envíe también un reporte de impuestos. Este reporte de impuestos tiene la misma, coincide con las fechas de límites del IRS, del Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos. Eso sería marzo 15 y abril 15, las mismas fechas. Eso es a nivel federal y a nivel estatal. Adicionalmente a eso, hay la obligación de hacer pagos trimestrales. ¿Quiénes deben pagar trimestralmente? Los individuos y las compañías las compañías o las corporaciones tipo C. Porque las LLC de dos miembros o más y corporaciones tipo S no pagan impuestos por sí, pero se traducen o se entregan estos impuestos, estas ganancias a los dueños. Por eso los dueños deben pagar impuestos trimestrales estimados basados en la IRS requiere basados en las ganancias del año anterior. Entonces, los pagos estimados se deben hacer trimestralmente el día 15 del mes siguiente cuando termina el trimestre. En el caso de diciembre 31, que cierra el último trimestre del año, el plazo es hasta enero 31. Pero si no se hacen estos pagos trimestrales, estamos hablando de corporaciones tipo C e individuos que tienen ganancias de compañías compañías que han vendido, que producen productos relacionados con cannabis, se hace el pago trimestral. Y este pago trimestral, el cómputo al final del año se lo pone en el reporte de impuestos para no recibir una penalidad. Si no se hacen pagos trimestrales, el IRS impone una penalidad. Entonces, estos pagos estimados son de impuestos estimados que deben hacer los individuos y las compañías de tipo S a nivel trimestral. También hay, ¿cuál es el problema si no se hacen estos pagos, tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel de pagos estimados de impuestos? El IRS impone multas hasta el 25% de la deuda calculada sobre las ganancias que han sido recibidas por el dueño del negocio en su reporte individual. Lo mismo a nivel de la corporación. También hay una multa
similar por no haber hecho los pagos estimados por las ganancias que ha tenido la compañía. Entonces, hay una multa además de esa multa por no haber pagado, si los reportes se hacen de manera atrasada, los reportes de impuestos al Estado y al gobierno federal, si no se hacen a tiempo, el gobierno estatal y el gobierno federal imponen también una multa por atrasos. Y si los reportes no se hacen, hay una multa por esa falta de reporte. Entonces, hay sanciones por incumplimiento debido al no pago de impuestos o al pago tarde o a que se pagaron tarde los impuestos y a que no se envió el reporte de impuestos a tiempo o no se hizo el reporte de impuestos en absoluto. O sea, hay multas por no se pagan los impuestos, porque no se pagan los impuestos y multas porque no se envían los reportes de impuestos. ¿Cuáles son los beneficios de la planificación fiscal en la industria del cannabis? El mayor beneficio que hay al realizar una planificación tributaria es determinar cuál sería o cuál va a ser el corchete de impuestos o el nivel de impuestos que el dueño del negocio va a tener precisamente o en función de que a todos los negocios que están en la industria del cannabis, la única deducción que tienen o la mayor deducción que tienen de gastos es el costo de ventas o el costo de producción. Entonces, como esta deducción, el resto de los gastos operativos no son deducibles, el IRS no acepta la deducción, el Estado tampoco. Perdón, el IRS no acepta la deducción porque no ha sido la actividad, no es todavía lícita a nivel federal. La Corte Suprema no ha ratificado la industria de cannabis como algo legal, se lo ha hecho a nivel estatal, pero a nivel federal no existe esa aceptación. Entonces, los gastos que va a tener a nivel federal van a ser menores, los gastos que van a poder reclamar como deducción de sus ingresos van a ser menores. Como hay ingresos más grandes, ingresos mayores, porque no se deducen los gastos, esto va a afectar al dueño de la empresa que recibe esos ingresos o a la corporación que calcula su ganancia sin disminuir los gastos operativos que ha tenido. Esto crea una carga fiscal mayor. Por lo tanto, a nivel del individuo es necesario que se siente con el contador desde antes del inicio de la actividad para poder determinar cuál va a ser el corchete de impuestos, el nivel de impuestos que ese individuo o esos individuos van a tener y que se planifique cuáles son los vehículos a nivel personal que pueden reducir ese tipo de impuestos a pagar. Vehículos como un plan de retiro, vehículos como un depósito a una cuenta de retiro, a una cuenta de salud, que se hace necesario tener desde el principio para poder disminuir los impuestos que van a tener. Entonces, es muy importante que la planificación se haga desde el inicio. Si es que no se quiere que las ganancias de la compañía pasen a nivel individual, pasen al reporte de impuestos individual en forma de una LLC de 2 miembros o de un miembro y una corporación S, se puede tomar el negocio como una corporación C, donde la corporación C es la que se encarga de pagar impuestos al 21%. Obviamente cuando hay un retiro de los dividendos, también se deberá pagar un 15% adicional, pero
Eso es cuestión de planificación, se puede hacer reinversiones para disminuir el nivel de impuestos que tendrá, en este caso, la corporación. Pero eso es básicamente el meollo del asunto. ¿Qué debe incluir una lista de verificación para un cumplimiento fiscal perfecto? Como los impuestos de cualquier negocio, no esto no tiene que ver solamente con cannabis, de cualquier negocio en Estados Unidos tienen que ver con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con el condado, por ejemplo, porque hay licencias de ocupación que están por el condado, o con la ciudad también con las licencias ocupacionales. Entonces, si el negocio, como cualquier otro negocio, quiere estar en cumplimiento, debe tener muy en cuenta los plazos, es decir, las fechas que se vencen estos reportes, por un lado, y por otro, que lo que se reporta sea igual a como está en los libros y que lo que está en los libros sea igual a las transacciones y a las operaciones que se han realizado. Entonces, aquí viene básicamente con tener un nivel de contabilidad y transacciones consolidado que sea llevado por un profesional a nivel interno o un profesional a nivel externo, un CPA, que además de eso se cumplan los plazos, tanto a nivel federal, detallamos anteriormente los plazos para el reporte anual, igualmente a nivel estatal, los plazos para el reporte anual, y a nivel también del Estado, con las licencias, si es que la compañía de cannabis está vendiendo al por menor, al retail, al detalle, el reporte de impuestos que el Estado requiere, obviamente, y los pagos que se requieren. Si es una corporación, se debe tener pagos estimados por las ganancias que ha tenido. ¿Cómo hacemos pagos estimados? Tomando en consideración las ganancias del año anterior y se las dividen entre 4 y se hacen los pagos trimestrales. En el caso de individuos que hacen pagos trimestrales y en caso de compañías también, los reportes de impuestos tienen ya preparados los recibos para el pago con las direcciones que se pueden enviar con un cheque o en su defecto se hacen los pagos en el website del Servicio de Rentas Internas a irs.gov, irs.gov slash o barra inclinada payments por sus siglas en inglés. Entonces, es muy importante que el cumplimiento no se haga solamente una lista para verificar el cumplimiento, sino que esta lista se ejecute y que esté en manos de una persona o de un equipo que al cual se le pueda pedir cuentas y sea responsable por el pago y por el envío de los reportes. Ahora respondemos preguntas frecuentes. La primera, ¿a qué impuesto están sujetas las empresas de cannabis? Como todo otro negocio, las empresas de cannabis están sujetas a impuestos federales, impuestos estatales, impuestos de la nómina o impuestos de lo que se llama la seguridad social acá en Estados Unidos. Entonces, todas estas instituciones aquí en los Estados Unidos toman su parte de impuestos por la actividad de los negocios. Entonces, a nivel estatal, como veníamos comentando, se debe al Departamento de Rentas Internas o IRS por sus siglas en inglés, se deben enviar los reportes anuales. Al Estado se deben enviar reportes anuales también y también se deben enviar reportes trimestrales. ¿Cuáles son los reportes trimestrales? Los reportes de nómina. Los estados requieren que se pague un impuesto al desempleo y eso se reporte y se pague trimestralmente.
Igualmente, la seguridad social requiere que se envíen reportes de empleados a nivel trimestral y se paguen impuestos, que son los impuestos que se retienen de la nómina. Esto usualmente lo hace o lo lleva la compañía de impuestos, perdón, la compañía que hace la nómina. Pero en el caso que la compañía misma haga estos reportes, es muy importante que los tenga en cuenta. Adicionalmente de eso, hay un cumplimiento anual con la compañía de Working Compensation, compensación por el trabajo, un seguro que deben tener las compañías que tienen 4 o más empleados, sean de producción de cannabis, sean de retail de cannabis. Entonces se necesita que todos estos reportes sean enviados y los impuestos sean pagados de manera trimestral. Adicionalmente también el impuesto a las ventas, que se debe hacer el pago de manera mensual. O sea, hay impuestos de manera anual, como el reporte de impuestos al SRI, al Departamento de Rentas Internas y al Estado, que también tiene que ver con las rentas. Se deben enviar reportes por la nómina trimestral y pagar los impuestos tanto al Estado por el desempleo como a la seguridad social por los impuestos que se retienen, y al Departamento de Rentas Internas también por los impuestos que se han retenido, de los impuestos federales que se han retenido a los trabajadores. También hay impuestos a nivel mensual que son al Estado por las ventas que se hacen cuando la compañía está a nivel de retail. ¿Pueden las empresas de cannabis deducir gastos? Sí, pero están limitadas al costo de ventas o al costo de producción. Ese es el único gasto que pueden tomar. El resto de los gastos, las compañías de cannabis no pueden tomar estos gastos como deducciones de sus ganancias. Por eso es muy importante que el dueño de un negocio, el inversionista que quiera incursionar en esta industria, tenga una planificación de impuestos con el objetivo de revisar cuál es el impacto que va a tener estas ganancias que son mayores o tienen un nivel mayor que las ganancias regulares de cualquier otro tipo de negocio si se escogen estructuras de compañías como una LLC o una corporación S, porque estas compañías transfieren la ganancia al individuo. ¿Cómo puedo reducir mi responsabilidad fiscal? La responsabilidad fiscal se reduce haciendo pagos cuando se debe. Entonces, lo primero es hacer los pagos trimestrales a nivel individual o a nivel de la compañía, de la corporación C, hacer pagos estimados de las ganancias que la compañía vaya a tener en ese año. ¿Cómo yo determino eso? Como dije anteriormente, ustedes toman las ganancias del año anterior, las dividen para 4 y sobre esa ganancia calculan los impuestos, y esos impuestos son los que se pagan a nivel trimestral. Entonces reducen por un lado. Por otro lado, se reduce la responsabilidad fiscal enviando los impuestos, los reportes de impuestos a tiempo. Entonces se paga a tiempo y se envían los reportes a tiempo. Háblanos de la importancia de comprender las leyes federales y estatales. Las leyes estatales son las más importantes, porque debemos recordar que las leyes federales, la industria de cannabis no está aceptada, no es legal a nivel federal. Sin embargo, desde hace muchos años, el IRS ha tenido una clasificación para todos los negocios que no son legales, que ellos puedan reportar sus impuestos, que puedan declarar sus ingresos
tomando solo como deducción los costos de venta o el costo de producción. Eso ha existido por años a nivel del gobierno federal. Lo que no existe es la ratificación de la Suprema Corte que la industria de cannabis es legal. A nivel estatal sí se ha confirmado eso. Sí hay una confirmación en más de 20 estados que existe una legalidad para la industria de cannabis. Por eso, a nivel estatal, dentro de los estados que permiten el funcionamiento de la operación de negocios de cannabis, es muy importante considerar las leyes, cumplir con los plazos para enviar reportes y pagar los impuestos que habíamos mencionado antes, impuestos como el desempleo, impuestos como el impuesto a las ventas o el impuesto al valor agregado. Es muy importante tener en cuenta que esto es lo mínimo que el negocio debe cumplir. Hay otras cosas adicionalmente a eso con el Estado, con el condado y con la ciudad, que son las licencias que deben mantener, licencias de producción, licencias de ventas y las licencias de funcionamiento que deben tener los locales que hacen venta al menudeo de productos relacionados con cannabis. Entonces, es muy importante tener en cuenta los plazos, enviar los reportes y cumplir y tener y saber que cuáles son los requisitos para el cumplimiento de estas leyes que los estados imponen en general a todos los negocios, específicamente a cannabis. Estrategias de mitigación de riesgos. Todo negocio tiene riesgos y ningún riesgo se puede evitar, pero sí se puede mitigar. ¿Cuáles son los riesgos que tiene un negocio de cannabis? Uno de los principales riesgos es que sea desbancado, que no tenga acceso a cuentas bancarias. Por eso es muy importante que el propietario del negocio, sea productor o sea comercializador, tener varias cuentas, es decir, en varios bancos que sirvan a la actividad de cannabis, que tengan varios bancos para que les permita, si un banco le cierra la cuenta, ellos tienen acceso a líneas, tienen acceso a otras instituciones. Eso es muy importante para evitar el riesgo de quedarse sin el acceso al dinero, específicamente porque si los bancos cierran una cuenta y ustedes tienen una sola cuenta, la persona tiene una sola cuenta del negocio, el banco le va a enviar un cheque por correo. Pero si ustedes no tienen un banco que acepte ese cheque, no va a haber cambio, pues van a tener congelados los fondos. Por eso hay que asegurarse de tener varias cuentas para la operación del negocio, por precaución. Hay que tener los seguros en regla. Si hay un accidente en el centro de producción o en el centro de comercialización, la tienda, esto puede traer demandas. Entonces tengan los seguros en regla y las coberturas que se necesiten. Tengan un liability insurance, tengan el seguro para trabajadores, el working compensation. Si hay un accidente de trabajo, tienen el seguro, tienen la cobertura para los empleados. Entonces, con el objetivo de disminuir el compromiso de los activos, porque si no hay working compensation y hay un empleado que tiene un riesgo, la compañía deberá correr con esos gastos más la demanda que se pueda poner, que le puedan poner. Entonces, es muy importante tener las pólizas de seguros en regla. Además de eso, es muy importante tener un set de libros contables que estén al día. El objetivo de esto es para poder tomar decisiones. Deben acordarse que
si bien el Departamento de Rentas Internas o el Estado nos van a llamarlos a una auditoría sorpresa, sino que les van a enviar una carta diciendo que hemos decidido o hemos seleccionado su compañía para ser auditada. La respuesta cuando hay esos casos es tener un set de libros contables, por un lado, y por otro, tener un CPA que les permita a ustedes la cobertura para cualquier tipo de comunicación que reciban del Departamento de Rentas Internas o del Estado, que el CPA los respalde y puedan darles una inmediata o en el cortísimo plazo una respuesta respecto a las comunicaciones que tienen con el IRS o que el IRS les envía. Es muy importante mantener, como decía, una buena relación con el banquero, un buen sistema o un buen tipos de seguros para cubrir las imprevistos en el negocio, tener un CPA que tenga experiencia en la industria y que responda con el objetivo de que el propietario del negocio se tenga que preocupar únicamente por la operación. ¿Cómo elegir al CPA o servicios de contratación correcto? El CPA que es aconsejable para el negocio es aquel que responde, aquel que se lo llama y contesta, que se le envía un texto y envía una respuesta, que hay un email y se recibe un email de vuelta. Aparte de la experiencia que pueda tener, la especialidad y la experiencia en la industria de cannabis, tanto eso es importante como el nivel de respuesta del CPA, porque a nadie que tiene un negocio le gusta esperar. Entonces, si el CPA es experimentado en la industria de cannabis, adicionalmente tiene una política de comunicación muy abierta, entonces es aconsejable. Esto es siempre haciendo énfasis en el punto de que la comunicación es muy importante. Yo decía comunicación con el banquero, comunicación con todo lo que tiene que ver con los seguros, comunicación, en este caso con el CPA o con el contador, que responda a las necesidades que tenga el negocio. Cuéntanos sobre la importancia de tener un CPA. La importancia de tener un CPA es la diferencia entre ir a recibir una carta del IRS y acostarse con una preocupación o recibir la carta y irse a dormir tranquilo. Eso sería un clásico ejemplo. Otro ejemplo sería tener un CPA, la diferencia entre pagar impuestos al 37 o 39% o impuestos a un bracket, a un corchete menor, porque se ha sentado con el CPA desde el principio del negocio para poder planificar cuál es la mejor estructura legal de la empresa que le va a permitir disminuir o reducir los impuestos a pagar. Entonces, la importancia tiene que ver con la planificación, en este caso fiscal, la planificación tributaria, por un lado, y por otro, con el nivel de comunicación que el contador le provea. ¿Cuál es el tiempo que toma en añadir valor al negocio? Con la respuesta y con la experiencia que tenga. ¿Cuáles son los beneficios de la subcontratación contable? El beneficio básicamente es que el dueño de la actividad de cannabis se va a dedicar a la actividad, no
no a preocuparse por el envío de reportes o porque se ha hecho tarde en la fecha de enviar o porque no se ha realizado el pago de impuestos, porque no se ha dado los reportes, porque hay un informe que requiere la compañía de Working Compensation, de seguro de trabajadores, y no se le ha entregado la auditoría, una auditoría de nómina, que es típica que las compañías de Working Compensation o de seguro del trabajo la solicitan para evaluar la prima que se está pagando por Working Compensation o seguro del trabajo. Entonces, tiene que ver con disminuir las preocupaciones que no están relacionadas con la operación del negocio y la generación de ganancias. Ese es el beneficio de la subcontratación. También podemos decir que es más barato tener un CPA que tener un equipo en la oficina, dentro de la compañía, por un lado, y por otro, la experiencia que le va a tomar a ese equipo acumular para poder servir en este caso al cliente, al dueño del negocio. La industria del cannabis enfrenta desafíos únicos en términos de cumplimiento fiscal y planificación. Con este video estarás mejor preparado para gestionar tus obligaciones fiscales y aprovechar las oportunidades de planificación. Tener un CPA especializado y considerar la subcontratación contable son estrategias que pueden añadir un valor significativo a tu negocio. Fast CPA Consultants ofrece servicios contables que puedan optimizar tus finanzas. Gracias, Fulton, por compartir toda esta información y nos vemos la próxima vez. Yes, un placer.